Continuamos. Después de esa empresa me salgo, igual me retiro un rato del multinivel porque a esa empresa sí le dediqué 2, 3 años y recorrí muchas partes de México haciendo ese negocio, visitando personas, visitando otras localidades, que era ir a otra localidad, poner anuncios en el periódico, rentarte un hotel o una casita entre varios, hacer una reunión donde presentabas ya con proyector y una pantalla, te tenías que poner un traje y una corbata para dar la pinta de exitoso, de profesional, y la gente entraba, los inscribías, pero muchos nada más consumían una vez o tenías que regresar a capacitarlos. Todos los retos que presenta el multinivel, que a mí me encantaba viajar, me sigue encantando, ¿no? Pero cuando tienes que pagarlo de tu bolsa o cuando el negocio no te está dando suficiente para pagar o apenas te da para pagar los gastos, pues no es como muy divertido porque como que te quedas sin dinero, ¿no? De ahí pasa el tiempo y entra una compañía que se llama BodyLogic. En esa compañía doy un despegón enorme, porque ya traía yo experiencia, ya sabía cómo se hacen las cosas, ya sabía por qué la gente no crecía, por qué sí crecía, y lo que me enfoqué en esa empresa era en enseñarles a otros a ganar dinero. A mí ya no me ocupaba tanto el dinero para mí, yo sabía que si yo me ocupaba en otros, en que otros y otras personas ganaran dinero, supieran hacer el negocio, supieran duplicarse, que es la palabra clave en el multinivel es saberse duplicar, y en todos los negocios del mundo. ¿Qué es duplicarse en el multinivel? Que tú sepas hacer el negocio. ¿Qué hay que hacer en un negocio multinivel? Sencillo, hay que saber comprar, hay que saber explicar el negocio, cómo es que te pagan, hay que saber cobrar el negocio, o sea, cómo es que me pagan, porque te digo antes era por cheque, por depósito, por transferencia, etcétera, y hay que saberle enseñar a otros. Eso es lo que hay que saber hacer. Claro, tiene sus detallitos cada punto y su forma de crecer en cada punto como personas, tu carácter, tu mentalidad, tu actitud, etcétera. Pero esos son los puntos básicos. Si tú sabes escribir a una persona, ya la armaste. Antes eran por contratos escritos y te lo tenían que firmar y mandabas la copia por correo o por fax, etcétera. Hoy prácticamente todo es en internet. Si no está haciendo en internet, tu empresa es una empresa chiquita. Recuerda que hoy todos los negocios están en internet. Después explicar el negocio. Se tenía que explicar antes, te digo, en pizarrones o con proyectores. Ahora lo puedes explicar con un pequeño video en YouTube, ¿sí? O asistiendo a Zooms desde la puerta de tu casa. Antes tenías que ir a un salón y pagar tu parte porcentual del cobro del salón. Si eras socio, si eras invitado, pues no pagabas nada, ¿sí? Entonces presentar el negocio es saberle decir a las personas, mira, tú entras y de las personas que tú invites, lo que compren te toca tal porcentaje. Lo que ellos inviten a ti te toca tal porcentaje. Hay ciertos bonos y te toca tanto. Eso es explicar el negocio. Luego, saber cobrar. ¿Por qué? Porque antes hay muchas personas, creo que todavía hoy en día, hay muchas personas que no tienen cuenta de banco. Hay muchas personas que no lo tienen, aunque no lo creas. Personas que sueñan con abundancia, que sueñan con ganar dinero, con cubrir las necesidades de su familia, pero no tienen una cuenta de banco. Entonces es como ilógico, como que no cuadra, ¿no? Hoy en día con las criptomonedas ya es otra cosa, pero bueno, eso es más adelante. No entremos a las criptomonedas, que ahorita seguramente te sonó a ¿qué? Pero bueno, entonces le enseñas a la persona a tener una cuenta de banco, a que suba los datos de su cuenta para que la empresa le transfiera o le deposite sus regalías, sus comisiones, etcétera. Y después enseñarles a otros a que hagan lo mismo. Eso es duplicarse en el multinivel. Que otra persona sepa hacer lo mismo que tú haces para que lo comparta con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos. Cierto porcentaje de esas personas van a entrar al negocio, él va a ganar dinero y tú también. Y si esa persona se preocupa de enseñarle a otros, a los que quieran, porque no todos quieren en el multinivel, realmente hacer lo que él hace, saber explicar el negocio, saber inscribir, saber cobrar y enseñarle a otros, se repite el proceso y eso te empieza a dejar ingresos enormes. Yo eso ya lo sabía cuando entré a BodyLogic y empecé a crecer de forma enorme, y ahí es donde vienen otras cosas no muy agradables que sí te voy a compartir, pero sin mencionar nombres. Empiezo a crecer horrores, enorme, rapidísimo, empiezo a ganar muy buen dinero y una persona que estaba arriba de mí, que me inscribió a BodyLogic, empieza a hacer cosas que para mi gusto no estaba bien. Que era, por ejemplo, hay personas que organizaban autobuses para ir a esos eventos grandes que te menciono que se hacen en el multinivel y nos cobraba cierto dinero por adelantado porque entre todos se paga el autobús. Eso es normal, es una economía colaborativa, así se llaman hoy en día. Pero nos hace el viaje, se empieza a quedar con el dinero de las personas que yo había invitado, y sí me dio mucho coraje y decidí salirme de su organización y meterme en otra, pero en la misma empresa.
Pero yo cometo el error de no sabía las políticas de la empresa, me cambio, la plataforma de la empresa me deja inscribir, empiezo a escribir a personas y empiezo a crecer igual horrores, enorme, o sea, empiezo a ganar muy buen dinero, empiezo a crecer en todo México, prácticamente ya sin necesidad de salir, que fue mi primer contacto con el poder de las redes sociales. Porque ya no tenía que necesidad de salir, con que grabaras un video, que hoy es la forma inteligente de hacer negocios. Aquí empieza la información importante para ti si eres millennial o generación X, y también para los de mi generación, los que todavía tenemos ganas, que sabemos que podemos hacer muchas cosas, tengas 40, 45, 50, 55, 60, los que tengas, todavía se pueden hacer muchas cosas, amigos, amigas. Hay que morir viviendo, ¿sí? Hay que morir viviendo. Cuando llegue ese día que sea que te agarró viviendo, haciendo cosas, ayudando a los demás, si eres de mi generación, pero eres de la generación millennial o generación X, aquí empieza la información importante para ti. Yo me doy cuenta que con videos que le enseñan a las personas a hacer lo que se tiene que hacer, puedes crecer prácticamente en todo México. Yo empiezo a crecer así, y entonces por ahí la persona que había metido a la persona que me metió a mí, de la cual yo me salí para inscribirme otra vez en la misma empresa, pero con otra persona, empiezan a meterme problemas en la empresa a nivel corporativo, la empresa me sanciona, empiezan a inscribirme personas dobles, pero si el sistema lo permitía, que yo siempre lo dije, es un error de tu sistema. Si yo, como estoy inscrito como José Luis Loaiza en tu sistema, y dejo de consumir cierta cantidad de meses y me vuelvo a inscribir otra vez para iniciar el negocio, y me deja tu sistema inscribirme con mis mismos datos, el error es de tu sistema, no es mío, porque si ya existen mis datos no tendrías por qué permitir en tu sistema que me inscriba yo. Pero eso pasa, te digo, empiezo a crecer, prácticamente hice 2 organizaciones enormes, y me meten el pie, me empiezan a meter personas que yo ni conocía, como se escribían de todas partes de México, decían que yo estaba invitando personas que ya estaban inscritas y que eso era antiético y no sé qué, y yo les decía, pero es que yo ni las conozco, si escriben solas gracias a este video, ¿sí? Y yo no sé si están inscritas o no, tu sistema no te tendría que permitir dejar que se inscriba otra persona, pero así me tuvieron un año. Me detuvieron mi pago, que ya era muy sustancial, que nada más cobré 2 o 3 meses, me lo detienen, me dejan sin ingreso. Yo lo único que podía hacer en esa empresa era comprar el producto, entonces me mantuve de comprarlo y de venderlo, de comprarlo y de venderlo. Vitaminas, jugos vitamínicos, colágenos, esencias, antes tenían aromaterapia y cremas, y de eso me estuve manteniendo. Pero pasa el año y nunca me resuelve nada. Corrieron al administrativo que estaba, entró otro, les puse mi problema, mi gente estaba esperándome para hacer el negocio, y eran montones de personas esperándome para hacer el negocio. Y a montones que no sabían de mi problema, yo les seguía ayudando a hacer su negocio, aunque yo no cobraba nada. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la culpa. Total, que nunca me resolvieron en esa empresa y la dejo. Antes de esta empresa tuve otra pequeña incursión en una empresa que se llama Sankey, que me promueve un producto que se llama Velash, muy bueno. No te estoy diciendo nada de sus productos, solamente te hablo de mis experiencias. Empiezo a crecer igual enorme en esa empresa, le empiezo a trabajar muy duro, pero resulta que otra vez más la persona que me había inscrito a mí a esa empresa empieza a hacer porquerías. ¿Sí? ¿A qué me refiero con porquerías? Yo tenía una organización enorme también ahí, porque te digo, tu experiencia se va acumulando. Cuando tú vas haciendo las cosas bien, vas aprendiendo, te tropiezas, te caes, pero te levantas, aprendes cómo hacer las cosas mejor y vas aprendiendo. Y la siguiente vez que lo haces, pues lo haces mejor que la pasada. Entonces así me pasó a mí. Y entonces en Sankey, esta persona que me había metido a mí, le empieza a hacer llamadas a todas las personas que estaban abajo de mí para que compraran más en ese mes que les marcó. ¿Para qué? Porque había una promoción de un coche. Y como mi organización ya era enorme y a él le faltaban algunos miles de puntos en el multinivel, tus compras regularmente se reflejan en puntos. O sea, tú compras un producto pero te da tantos puntos. Compras otro producto, te da tantos puntos. Y si hay promociones, si tú sumas tantos puntos en tu organización, te dan regalos ya sea económicos o de viajes. Y en esta ocasión era de un coche, era de un Jetta blanco. Entonces le faltaban puntos. Se fija en su organización, en internet, en tu back office, así se llama. Tú tienes una página de internet con las empresas grandes, donde te metes con tu usuario, con tu contraseña que escribiste cuando te diste de alta, y ahí aparece tu organización, quién compra, cuánto compró, etcétera, etcétera. Él hace eso, se mete y empieza a marcar, porque aparecen los datos en tu back office, repito, de toda la organización que hay debajo de ti. Les empieza a marcar, y obviamente yo tenía muchísimos,
se tomó la tarea de marcarles a todos, o a los más que pudo, a convencerlos de que compraran más cuando no era necesario. No era necesario, con la forma como yo les enseñaba a trabajar, no era necesario más que cubrir cierta compra mensual y listo. Y ellos empiezan a comprar. ¿Qué crees? Mi patrocinador se gana el coche, pero me tumba toda la organización porque me empiezan a hablar a mí, me dicen, oye, es que me habló fulano de tal y me dijo que comprara, que la promoción, que no sé qué. Les lavó el cráneo y yo les dije, bueno, no es tanto la culpa de él sino tuya, porque yo te dije, tú nada más necesitabas comprar un producto al mes o dos, no me acuerdo cuántos eran, y ya. ¿Por qué compras 8? ¿No los necesitas? ¿Tenías clientes para venderlos? No. Entonces, ¿para qué los compras? ¿Por qué los compraste sin preguntarme? No es ni culpa mía, ni tan culpa del patrocinador, que sí lo era, sino también culpa tuya por no informarte, ¿sí? Entonces, sigo en esa empresa, viene esta persona, mi patrocinador, a dar una capacitación a mi ciudad, porque él no es de mi ciudad, es de otra ciudad, es del puerto él. Y en esa capacitación donde yo tenía 10, 15 socios directos de mi ciudad, porque yo tenía organización en todo México, dice en esa capacitación algo que me marcó de por vida. Dice, a mí no me interesa el producto. Y tenía así la caja de los productos y se los pone atrás. A mí lo que me interesa es ganar dinero, sea con este producto o con otro. Sirva o no sirva, a mí lo que me interesa es ganar dinero. Y yo lo entiendo. Hay muchas personas que lo entenderían porque tienen necesidad económica, pero a mí no me cuadraba. Desde que yo había entrado a aquella empresa de multinivel Amway, a esa empresa Sankey, para mí lo importante del negocio era consumir un producto bueno, a un precio razonable, que en Amway no lo era, estaba muy caro, pero yo no lo sabía en ese entonces. Un producto muy bueno, a precio razonable, que le permitiera a todos venderlo o consumirlo y promoverlo para ganar dinero de forma colaborativa, haciendo un equipo. O sea, imagínate esto. Yo no sé en tu ciudad o en tu colonia, pero si fuéramos muy organizados, para empezar, si fuéramos muy organizados no habría guerras en ninguna parte del mundo. Pero si se organizara, por ejemplo, toda tu colonia, a que todos juntos compraran el jabón de ropa, el jabón de trastes, el azúcar, y la compraran la mayoría en lugar de por cajitas o por sobrecitos, por tonelada, te saldría mucho más barato. Si, no sé, si el azúcar, no sé el precio de azúcar porque yo no consumo azúcar hoy en día, pero vamos a suponer que el azúcar cuesta, no sé, 50 pesos el kilo, discúlpame si no es el precio. Pero si la compran entre todos un día al mes, dicen tal día del lunes 15 de cada mes vamos a comprar una tonelada de azúcar y nos la repartimos entre todos y el kilo en lugar de 50 pesos nos va a salir a 20, a 25. Es algo inteligente simplemente por organizarnos y a mí así se me hace el multinivel. Aparte de que te enseñan a leer libros como era en Amway, te enseñan a ver cosas de motivación o de superación personal que le hacen falta a todo el mundo, porque es cierto que tú nunca vas a ganar o a tener la felicidad que tú te merezcas. ¿A qué me refiero? A que tú tienes que crecer mentalmente, en actitud, en habilidades, en carácter, para crecer económicamente y para crecer en felicidad. ¿Sí me explico? Como le explicaba el otro día a mi hija. Hay gente que no le gusta la música clásica, a mí me fascina. Pero si tú te pones a investigar qué es la música clásica, cómo nació, autores, países, para qué sirve, etcétera, etcétera, te empiezas a informar de la música clásica y te empieza a gustar. Y entre más te informas, más te gusta, ¿sí? Entonces, así es muchas cosas en el mundo. Pero regresando al punto. Dejo Sankey, vino Body Logic, de la que ya te hablé, y una vez más me alejo un poco más del multinivel. Empiezan a pasar más cosas similares, donde el problema era que los productos bajaban de precio, o que los patrocinadores eran desleales, o que la empresa igual cortaba cabezas. Es una práctica muy común hoy en día, que las empresas, las chiquitas, cuando las personas empiezan a alcanzar los rangos altos, que es donde más cobran, están muy atentos a ellos para que si cometen algún pequeño error les corten la cabeza. ¿Qué es esto? Los sacan de la organización diciéndole que incumplieron el código de ética o que los vieron en alguna reunión de otro negocio de multinivel y que eso es contra la ética y que por eso les cortaron la cabeza y les quitan sus organizaciones. Entonces yo, después de Body Logic, estuve en varias más, ¿sí? Cardi, me escribí en una que se llama Chelo, nunca lo hice, pero me gustaba para comprar los productos y es un punto importante que te voy a mencionar más adelante. Después, más adelante, tengo éxito en otra empresa
de inversiones, donde era mi primer contacto con las inversiones y donde también terminaron robándonos nuestro dinero. Pero yo crecí muchísimo y me fue muy bien, y con toda esta trayectoria yo ya venía de cierto tiempo sabiendo administrar mi dinero, sabiendo que la libertad financiera no es cuánto ganas o cuánto tienes, sino cómo lo administras y cómo lo inviertes, ¿sí? Entonces yo ya venía teniendo cierta estabilidad económica, despego en aquel negocio de inversiones, me va muy bien, termino perdiendo igual muchísimo, pero yo ya venía aprendiendo esto, ¿sí? A tener ciertas inversiones, a administrar mi dinero, a saber de cuánto ganaba, cuánto guardar, cuánto reinvertir, cuánto usar para gastos. Y esto me gustaría enseñártelo si quieres más adelante cuando pertenezcas a una organización de multinivel, si es que así quieres, y si no, apréndelo. Ya traía yo toda esa experiencia, te digo, y alcanzo el éxito financiero. Quiere decir que alcanzo la libertad financiera. ¿Qué es esto? Que ya no necesitas preocuparte por cómo vas a pagar la renta, la luz, o sea que el dinero ya no es un problema en tu vida. Y te repito, no tiene que ver con que tengas una cuenta enorme en el banco, sino con cómo sabes administrar tu dinero y que tengas ingresos pasivos y que eso ya te permita vivir en paz, junto con una disciplina de saber administrar y cómo gastar tu dinero sin despilfarrarlo a lo loco, ¿no? Y así llega la siguiente experiencia de multinivel en mi vida, pero no porque quisiera hacer el negocio, sino por salud, que es la siguiente.